Buenas noches. Nos disponemos a realizar el ejercicio correspondiente al eje 2 dentro de la asignatura de Filosofía del Derecho, teniendo como tutor al profesor Andrés Bernardo Contreras Melo. El grupo está integrado por José Joaquín Rodríguez Ortega y Juan Camilo Reynosa López, pertenecientes al grupo 202. En primer lugar, concedemos la palabra al señor Camilo para que él nos explique qué es la justicia transicional. Gracias, don José, estimado profesor, que posteriormente pues revisará este video como actividad netamente académica. Entonces, pues de pronto hacer una salvedad de lo que se hable acá se utilizará netamente en la academia y son conceptos personales que pues enriquecen el conocimiento de nosotros dos como alumnos de la materia. Entonces, de acuerdo a la pregunta que José me hace, digamos que la justicia transicional en Colombia, pues se basa en un marco legal y político que está diseñado para abordar las violaciones que se presentaron durante pues, la guerra que ha vivido Colombia. Estas violaciones tienen conceptos pues, de derechos humanos y crímenes cometidos durante el conflicto armado. Digamos que el objetivo de esta justicia es facilitar la transición hacia la paz. Y podemos decir que este tiene un enfoque, incluye medidas como el enjuiciamiento de los responsables, la verdad sobre los hechos ocurridos, la reparación a las víctimas y la creación de condiciones para que no se vuelvan a repetir en la no repetición de la violencia. Digamos que la justicia transicional en Colombia se implementó principalmente de acuerdo a los procesos de paz firmados en el 2016 con las extintas FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y pues uno de los pilares de este acuerdo fue la creación de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que es la tan llamada y la tan nombrada y polémica JEP, Justicia, Jurisdicción Especial para la Paz. Más o menos este es como el enfoque y de la aplicación que se ha presentado en Colombia. Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos de esta justicia transicional? Bueno, los objetivos podemos nombrar varios. Primero, como ya lo había dicho, es promover la justicia, la reconciliación y la paz a las víctimas. También, pues, uno de los objetivos de esta justicia fue crear tribunales especiales o internacionales en donde se estudiaban estos casos y se procedía, digamos que de una manera muy neutral a resolverlos. Los procesos de los juicios y los castigos a los responsables de las violaciones de los derechos humanos y algunas reformas institucionales y legales que se acordaron durante las negociaciones del proceso de paz. Entonces, pues, esto enfrenta un dilema y busca un equilibrio entre la exigencia de la justicia de la paz y los profundos traumas dejados por la guerra y por los conflictos a los ciudadanos. Podemos decir eso de los objetivos de esta justicia. ¿Puede usted indicar 5 desventajas de aplicar la justicia transicional en Colombia? Bueno, esta justicia ha sido muy polémica y yo creo que 5 desventajas nos quedamos cortos en mencionarlas, pero pues voy a tratar de mencionar algunas de las más importantes que se presentaron. Podemos decir que primero fue el desafío de la implementación de esta justicia, es algo digamos que muy nuevo o ya cuando se realizó se hizo de una manera más integral. Entonces, pues implementaron medidas de justicia transicional, de ahí se creó la Justicia Especial para la Paz, que pues puede ser lenta y puede enfrentar muchos obstáculos, lo que podría generar una frustración y un escepticismo entre las víctimas y la sociedad. La segunda desventaja que podemos indicar en
en esta charla es la percepción de impunidad. Algunos sectores de la sociedad perciben que esas penas que se plasmaron ahí en esas negociaciones, que son alternativas o que son reducidas, como las que ofrece la Justicia Especial para la Paz, pues son insuficientes y realmente no hacen justicia a los crímenes cometidos, a los crímenes atroces cometidos por estos grupos. Entonces, pues eso podría sofocar o socavar la credibilidad de este proceso. Lo otro es que pues tenemos la polarización política. La justicia ha generado divisiones políticas muy significativas en Colombia. Hay sectores que la critican, hay sectores que le rechazan el enfoque. Eh, Podemos, por ejemplo, una evidencia de esto es que cuando se estaba haciendo el proceso de negociación, el proceso de paz con las FARC, se implementó lo que se llamó el plebiscito, que recordemos que ese plebiscito el pueblo o la ciudadanía le dijo no al proceso, a la implementación de ese proceso. Entonces, pues la polarización es muy significativa en estos procesos de paz. También tenemos como cuarto punto el riesgo de la revictimización. Podemos decir que las víctimas, pues al participar en estos procesos de verdad y reparación, se enfrentan a experiencias muy dolorosas que las revictimiza y pues si no se manejan con la debida sensibilidad, pues pueden causar un daño, digamos que mayor. Y por último, como importancia de las desventajas, podemos decir que está la limitación de los recursos. Pues esta justicia transicional requiere unos recursos significativos para su implementación efectiva, ¿no? Y pues la falta de financiación puede limitar su alcance y su efectividad, dejando algunas necesidades insatisfechas. ¿Cuál es el papel de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en el proceso de justicia transicional? Bueno, como ya lo mencionamos, la JEP fue creada para investigar y para juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto armado en Colombia. Digamos que su objetivo no solo fue castigar a los responsables, sino que también busca contribuir a la verdad y a la reconciliación y garantizar la reparación a esas víctimas del conflicto armado. La JEP ofrece unos beneficios que reconocen bueno, ofrece unos beneficios a aquellos que reconocen la responsabilidad de ese daño causado y que contribuyan además a la verdad. Esos beneficios pueden ser sanciones alternativas que no impliquen cárcel. Eh, digamos que también hay otro enfoque que es a los que no colaboren, pues la JEP puede imponer unas penas mucho más robustas y más severas. Entonces, digamos que es un mecanismo clave en la transición hacia la paz. Se busca un equilibrio entre justicia y reconciliación. Continuando con el ejercicio académico dentro de la asignatura de Filosofía del Derecho, corresponde entonces explicar el concepto de justicia restaurativa. Es una forma específica de justicia caracterizada en contextos excepcionales de transición para encontrar un equilibrio entre la justicia retributiva plena por un lado y la impunidad absoluta por otro. Se enmarca en un modelo alternativo para enfrentar el delito sin utilizar el castigo, destacando la reconciliación entre víctimas y victimarios. Las necesidades de las víctimas y el restablecimiento de la paz social son las finalidades básicas de la respuesta al crimen. Importante, reconociendo las finalidades básicas en la respuesta al crimen. El castigo retributivo del ofensor es insuficiente para restablecer la convivencia social y pacífica, pues toman en cuenta el sufrimiento y las necesidades de las víctimas. El modelo restaurador se centra en el futuro y no en el pasado. La justicia restaurativa pretende sustituir a la justicia transicional de varias maneras unificadas
En primer lugar, ambos enfoques buscan la complementariedad conceptual por cuanto ambos paradigmas de reconciliación tienen importancia fundamental. La justicia restaurativa y la justicia transicional se complementan y no se contradicen. Buscan un equilibrio entre la exigencia de la justicia y la paz para lograr la reconciliación democrática y una paz duradera con la no repetición de los hechos atroces. ¿Cuál sería entonces los aspectos importantes de la justicia restaurativa en los procesos? Uno, la participación activa de las víctimas. Reconocimiento del daño de las víctimas tienen un papel central en la justicia restaurativa, ya que se les reconoce su sufrimiento y se les da una voz en los procesos judiciales y extrajudiciales. Su participación activa permite que se expresen sus necesidades, expectativas y reparación. El empoderamiento. Al involucrar a las víctimas en el tema de las decisiones sobre la reparación y las medidas de no repetición, se fomenta el empoderamiento y se contribuye al proceso de sanación. Dos, el enfoque en la reparación integral. Reparación moral, material y simbólica. La justicia restaurativa busca una reparación integral que incluye la compensación material por los daños sufridos, actos simbólicos que restauren la dignidad de las víctimas y acciones que fomenten la reconciliación. Compromisos de los perpetradores. Los autores de los crímenes, al reconocer su responsabilidad, pueden contribuir a la reparación mediante la verdad, la disculpa pública, la restauración de bienes y el trabajo comunitario. La reconstrucción del tejido social, la reconciliación comunitaria. Con la justicia restaurativa se promueve la reconciliación entre las comunidades divididas por el conflicto, creando espacios de diálogo y entendimiento mutuo. Este proceso es esencial para restaurar la confianza y fortalecer el tejido social. Los mecanismos de no repetición. Se implementan medidas para asegurar que las causas subyacentes del conflicto sean abordadas, lo que incluye reforma constitucional, educación en derechos humanos y promoción de una cultura de paz. Cuarto, la búsqueda de la verdad y el reconocimiento, el esclarecimiento de los hechos, la verdad es un compromiso esencial de la justicia restaurativa. Las víctimas y la sociedad tienen el derecho a conocer lo sucedido y los perpetradores deben contribuir al esclarecimiento de dichos hechos. En reconocimiento público, el reconocimiento público de la verdad y de los daños causados es fundamental para cerrar las heridas y avanzar hacia la reconciliación. Esto incluye actos de perdón, memoria y conmemoración. Quinto, la transformación de las relaciones entre víctimas y perpetradores. El diálogo y mediación en la justicia restaurativa se facilita el encuentro entre víctimas y perpetradores en un entorno controlado donde se busca el reconocimiento del daño y la posibilidad de la reconciliación, la restauración de la dignidad. A través de estos procesos se busca restaurar la dignidad tanto de las víctimas como de los perpetradores que demuestren un verdadero arrepentimiento y voluntad de reintegrarse positivamente a la sociedad. La educación y sensibilización. La justicia restaurativa en Colombia también se ha enfocado, perdón, en educar a la población sobre los derechos humanos, la importancia de la paz, la convivencia, contribuyendo en la construcción de una cultura de paz
que prevenga futuros conflictos. 7. La flexibilidad y adaptación del contexto local. Procesos comunitarios, la justicia restaurativa se adapta a las necesidades y contextos locales, permitiendo que las comunidades diseñen e implementen sus propios mecanismos de justicia y reconciliación, respetando sus tradiciones y valores. Participación de los actores diversos. Además de las víctimas y los perpetradores, se involucra a la sociedad civil, líderes comunitarios y otras partes interesadas para garantizar el proceso inclusivo y representativo. ¿Cuáles serían entonces los límites de los enfoques restauradores en los procesos transicionales? La justicia restaurativa a través de la complementariedad tiene límites para un proceso de justicia transicional. En razón a lo natural del conflicto colombiano, el enfoque restaurador resulta inconveniente para que el proceso llegue a una negociación de paz con los paramilitares y otros grupos alzados en armas. Existen restricciones jurídicas que limitan la posibilidad de convertir en dominantes los enfoques restauradores en los procesos transicionales. La justicia restaurativa y la justicia transicional coinciden en el propósito de la reconciliación, pero existen diferencias conceptuales entre ellas. Para la justicia restaurativa, las víctimas y victimarios están de acuerdo en el perdón. La reconciliación resulta muy exigente en estos procesos de justicia transicional. Resulta muy difícil que después de estar comprometidos en delitos atroces y de lesa humanidad, las víctimas y victimarios dispuestos a la solidaridad y la confianza. La reconciliación gruesa obedece a una visión comunitaria de reconciliación con graves problemas de una transición democrática. La reconciliación delgada en la justicia transicional se basa en la reciprocidad democrática, los miembros de la sociedad capaces de deliberar en condiciones iguales para decidir el futuro de la sociedad. Los actores actúan de acuerdo al perdón y restablecer los lazos comunitarios en forma sana y justa. Con relación al castigo, la justicia restaurativa toma el castigo como algo indeseable y contrario a la reconciliación. Puede confundirse con venganza. La justicia restaurativa y el castigo a los victimarios no se contrapone a la reconciliación, es un elemento apropiado para alcanzarla. Iván Orozco, al finalizar, Iván Orozco expresa que al finalizar el conflicto total o parcial, este no encaja en el modelo de doble transición por las siguientes razones. Primero, Colombia tiene victimización múltiple antes que simétrica. Segundo, la violencia se caracteriza por su masividad y sistematicidad para saber qué actores piden perdón y quiénes deben concederlo. Tercero, los crímenes contra la dignidad humana son abominables e imperdonables que exigen castigo y condena pública, sobre lo cual se basa el respeto al derecho, a los derechos humanos. Y cuarto, el empleo del mecanismo de la justicia restaurativa puede tener resultados comprometedores en la reconciliación nacional. Ahora hablamos un poco del proceso de paz desarrollado con las FARC. Bueno, en cuanto a los procesos desarrollados acá en Colombia, los procesos de paz, digamos que el principal fue, o el más cercano a esta época fue el desarrollado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Esto fue un proceso bastante largo, bastante complejo, que culminó con la firma del mismo en el año 2016. Este proceso o las negociaciones duraron aproximadamente unos 4 años y lo principal que, digamos, que se negoció en este proceso fue
la reforma rural, la participación política, el fin del conflicto, la solución al problema de las drogas ilícitas y los derechos de las víctimas. Digamos que tras la firma de este acuerdo, las FARC se desmovilizaron, entre comillas, y ahorita se transformaron en un partido político que lo conocemos como el Partido de los Comunes. Digamos que, sin embargo, pues la implementación de este acuerdo tuvo grandes desafíos. Digamos que a pesar de que ya se firmó la paz, la violencia pues persiste en algunas regiones, la falta de oportunidades económicas para los excombatientes y pues la resistencia de algunos sectores políticos y de la sociedad pues ponen como en jaque lo que fue el desarrollo de esta firma, de este proceso de paz con las FARC. ¿Y qué podríamos decir del proceso de justicia y paz con las AUC? Bueno, el proceso de justicia con las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC, eh, se acordó en el 2006. Este fue parte de una estrategia un poco más amplia para la desmovilización de los grupos paramilitares. Digamos que la Ley de Justicia y Paz fue diseñada para ofrecer unas penas reducidas a cambio de la confesión completa de los crímenes ejecutados por esta guerrilla, digámoslo así, y la entrega de bienes para reparar a las víctimas en colaboración con la justicia. Digamos que pues este balance de justicia alcanzada en este proceso se pudo evidenciar algo de verdad parcial, aunque se lograron confesiones importantes en muchos de los casos, pues las declaraciones fueron incompletas o fueron falsas. Esto limitó pues la capacidad de las víctimas para conocer la verdad completa de qué es lo que realmente sucedió en esos hechos que se convirtieron en víctimas. Otro aspecto importante en este proceso fue la limitada reparación. Las víctimas, a pesar de que fue un proceso lento y que no siempre fue satisfactorio, pues muchos de los bienes entregados fueron insuficientes y no compensaron el daño causado por estos grupos. Y como tercer punto, y no menos importante, digamos que ya lo habíamos nombrado con el anterior proceso, es la percepción de impunidad. Las penas en este proceso fueron hasta de 8 años para crímenes atroces, y esto generó una fuerte crítica ya que se percibieron como bastante leves para el daño causado. Esto dejó pues una sensación de impunidad en la sociedad. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta la implementación de los acuerdos de paz? Bueno, los desafíos son bastantes, son muchos. Implementar un proceso o un acuerdo de paz en un país que realmente ha vivido en guerra toda la vida es bastante complejo, y hacerle cambiar esa mente o la cultura a la sociedad es muy complejo. Eh, los desafíos es que pues, la violencia continúa a pesar del acuerdo. En varias regiones persisten los grupos armados ilegales, las disidencias de las FARC, otros actores en el conflicto como son los otros grupos como el ELN, las BACRIM, los grupos criminales, y pues esto ha afectado gravemente la seguridad y la implementación de esos acuerdos de paz, más que todo en las zonas rurales. Tenemos también lo que fue la reintegración de los excombatientes. Muchos excombatientes tuvieron dificultades para reintegrarse a la vida civil, especialmente pues en lo que tiene que ver con empleo, con educación, con servicios sociales, y esto ha llevado a que ellos se devuelvan a coger las armas. Otro aspecto importante podemos hablar fue el cumplimiento de la reforma rural. Este fue uno de los puntos claves en el acuerdo, pero la implementación de esta reforma ha sido muy lenta. La retribución de las tierras y el acceso a los servicios básicos pues siguen siendo un poco limitados. En cuanto a la reparación a las víctimas, pues aunque se ha hecho muchos avances,
aún hay víctimas que esperan reparación y justicia. La complejidad de este conflicto y pues el gran número de afectados, de víctimas, hacen que esto sea un proceso muy demandante y bastante lento. Y también tenemos pues lo que es la polarización política. Como lo mencionaba inicialmente, pues la sociedad colombiana sigue polarizada en torno a los acuerdos de paz. Esto ha generado tensiones políticas, dificultades para avanzar en la implementación completa. ¿Cómo ha sido la participación de la comunidad internacional en el proceso de paz en Colombia? Bueno, en cuanto a esto, podemos decir que la comunidad internacional jugó un papel bastante crucial en el proceso de paz, más que todo en el proceso con las FARC. Diversos países, organizaciones internacionales han apoyado pues, las negociaciones como la implementación también del acuerdo. Tenemos un ejemplo por mencionar algunas, por ejemplo, las Naciones Unidas. eh, Ha estado muy involucrada a través de misiones de verificación, de monitoreo y el cumplimiento de los acuerdos de este proceso de paz. Digamos que las Naciones Unidas pues lo hace muy referente a lo que fue el cese al fuego y a la desmovilización de los combatientes. También pues varios países han brindado apoyo financiero, apoyo técnico para la implementación de los proyectos. La Unión Europea, Noruega, digamos que hay que mencionar a Cuba como país garante en donde se establecieron o se entablaron, digamos que la mesa de negociación y pues otros actores internacionales han sido claves para, digamos que mantener el proceso de paz en marcha. Finalmente, debemos hablar de la comparación y la conclusión que resulta de los conceptos de justicia transicional y justicia restaurativa, donde destacaremos los siguientes aspectos. Uno, el alcance de la verdad. El proceso con la FARC ha sido más efectivo en la búsqueda de la verdad, en parte debido a un marco institucional más robusto y a un enfoque más integral que incluyó a las víctimas desde un comienzo. Dos, la reparación a las víctimas. Cuando ambos procesos han enfrentado desafíos en la reparación del proceso con la FARC, ha mostrado más avances, especialmente la implementación del programa de reparación colectiva, la justicia transicional. Tres, reparación de justicia. Ambos procesos han sido criticados por la percepción de impunidad debido a las penas leves. Sin embargo, el enfoque más exclusivo y la creación de instituciones como la JEP en el proceso de la FARC-EP han contribuido a una mayor legitimidad, aunque aún con críticas. En resumen, tenemos que ambos procesos han contribuido a la paz, a la justicia en Colombia. El balance muestra que el acuerdo del Teatro Colón con las FARC ha logrado avances más significativos en la búsqueda de la verdad y reparación, pero sigue enfrentando desafíos en la percepción pública de la justicia. Así, de esta manera, damos por finalizado el ejercicio académico asignado por nuestro profesor Andrés Bernardo Contreras Melo, con la participación de mi compañero Camilo, Juan Camilo Reynoso López, integrantes del grupo que acaban ustedes de escuchar.